Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 41 del curso de álgebra intermedia. Terminamos en la lección anterior de ver ejemplos de las ecuaciones llamadas de tipo cuadrático. Vamos a indicar ahora que hay algunas veces, especialmente cuando usted va a resolver ecuaciones fraccionarias, cuando usted elimina las fracciones, como se hace en todas las ecuaciones fraccionarias, la ecuación que resulta es o cuadrática o de tipo cuadrático. Fíjense que hasta ahora las ecuaciones fraccionarias que habíamos resuelto se convertían en ecuaciones sencillamente lineales, pero algunas veces resultan en ecuaciones cuadráticas, se convierten en ecuaciones cuadráticas y otras veces de tipo cuadrático. Vamos a indicar eso. Al resolver ecuaciones fraccionarias, en el proceso de eliminar las fracciones que contienen estas, más bien aquellas, ¿verdad? Dichas ecuaciones. Se pueden convertir en ecuaciones cuadráticas o de tipo cuadrático. Por ejemplo, mire, se resuelva la ecuación siguiente. Dice 4 sobre x más 1 más 3 sobre x es igual a 2. Claramente es una ecuación fraccionaria, ¿verdad? Contiene dos fracciones en el lado izquierdo. Y fíjense que de antemano ya sabemos que tendremos que hacer la prueba obligatoriamente, porque fíjense que la incógnita, que es x, aparece de hecho en dos denominadores. Así que tenemos que asegurarnos que las soluciones que obtengamos no hace que ninguno de esos denominadores que en donde aparece la incógnita valga 0. ¿Ok? Bueno, pues recuerde que lo primero que vamos a hacer es eliminar las fracciones. Y para eliminar las fracciones tenemos que multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común que haya entre los denominadores de las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria. Y fíjense que, siguiendo los 4 pasos, ¿verdad? El primero es factorizar los denominadores. El x más 1, fíjense que es un binomio, no tiene factor común, es una suma que no es una suma de cubos perfectos, así que el x más 1 no se puede factorizar más, es un factor primo, ¿verdad? Y el otro denominador es x, que es un monomio, ya está factorizado, x. Así que los distintos factores que han aparecido en esas factorizaciones son el x más 1 y el x, ¿verdad? Y las potencias más altas a las cuales aparecen esos denominadores, el x más 1 donde único aparece, esos dos factores más bien, en esas factorizaciones, bueno, pues el x más 1 donde aparece aquí, aparece la potencia 1, y el x donde aparece aquí y también aparece la potencia 1, o sea que es la multiplicación de eso, x multiplicado por x más 1, ese es nuestro mínimo denominador común, y por esa cantidad es que tendremos que multiplicar ambos lados de esa ecuación para eliminar las fracciones. Así que vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a coger la ecuación que dice 4 sobre x más 1 más 3 sobre x igual a 2, y hay que multiplicar en ambos lados por el mínimo denominador común, que es x multiplicado por x más 1. Bueno, pues mire, cuando yo multiplique esta primera fracción por ese mínimo denominador común, el x más 1 cancela y me quedará 4 por el factor que no se fue, que es x, ¿verdad? 4x más, cuando multiplique esta segunda fracción por este denominador común, el x es el que cancela y me quedará el 3 por el x más 1. 3 por el x más 1. Y en el lado derecho, fíjense, cuando multiplique el 2 por esto no se cancela nada, así que me quedará 2 por x y por x más 1. Simplificando cada lado de esa expresión, de esa ecuación, mejor dicho, tenemos 4x más 3x más 3, ¿verdad? Aplicando aquí la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda.
Y acá también aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda tendremos 2x por x, 2x cuadrado, y 2x por 1, 2x. Y vamos viendo entonces que, fíjense, tenemos una ecuación cuadrática. Al yo eliminar las fracciones, la ecuación que nos sale es cuadrática, porque fíjense que la incógnita llega a estar elevada a la potencia 1, a la potencia 2, mejor dicho. Bueno, pues ahora, como es una ecuación cuadrática, y recuerden que el método más fácil para resolver ecuaciones cuadráticas es por la fórmula cuadrática, ¿verdad? A no ser que veamos que sea fácil de factorizar, y lo resolvamos entonces por factorización. Colocamos todo en el lado izquierdo, y al colocarlo todo en el lado izquierdo, pues miren, tenemos estos términos, ¿verdad? 4x más 3x que se pueden ir combinando, que dan 7x más 3, y de acá transponemos estos dos términos, menos 2x cuadrado y menos 2x, y ya nos queda entonces acá un 0. Así que colocando en el orden, ¿verdad?, descendiente de las potencias, primero las x cuadrado, después las x a la potencia 1 y finalmente la constante, me quedará primero el menos 2x cuadrado, vamos a continuar acá, menos 2x cuadrado, después el, bueno, 7x y menos 2x combinan, 5x, ¿verdad?, más 5x y menos, y más 3, porque el 3 no combina con más nada, ¿verdad?, exacto, igual a 0. Y ahí tenemos la ecuación, ¿verdad?, cuadrática. Bueno, pues fíjense que vamos a resolver por la fórmula cuadrática, ¿verdad? La x será igual a el negativo de b más o menos la raíz cuadrada de la b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, donde la a, fíjense que sería negativo 2, la b sería 5, y la C sería 3. Así que por lo tanto nuestra X será el negativo de 5, el negativo de la B que es 5, más o menos la raíz cuadrada de la B que es 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, menos 4 por A4, menos 4 por menos 2 positivo 8, y positivo 8 por 3 más 24, ¿verdad? Todo esto sobre 2 por A, 2 por menos 2, menos 4. Así que esto quedará negativo 5 más o menos la raíz cuadrada y 25 más 24 es 49. Todo esto sobre negativo 4. Así que esto será negativo 5 más o menos, y la raíz cuadrada de 49 es exacta, que es 7, ¿verdad? Todo esto sobre negativo 4. Así que fíjense que una de las soluciones para X fue negativo 5 más 7 da 2 sobre negativo 4, o sea, negativo 1 medio. Aquí es igual a negativo 1 medio, ¿verdad? Porque 2 que será con el 4, aquí queda entre 2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2, y queda 1 sobre menos 2 que puedo reescribirlo cambiando el signo al frente y abajo, ¿verdad? Por el teorema de signos de una fracción. Ahí tenemos una de las soluciones. Y la otra solución será, vamos a verla por aquí, menos 5 menos 7 es menos 12, sobre menos 4, eso da positivo 3. Así que ahí tenemos la otra solución, x igual a 3. Bueno, pues ahí están las dos soluciones de esta ecuación. Tenemos que ver si ninguna de ellas es extraña, ¿verdad? Porque recuerden que es una ecuación fraccionaria que contiene incógnitas en el denominador, y tenemos que asegurarnos ahora que ninguno de esos dos valores hace que estos denominadores valgan 0. Bueno, y como son dos soluciones, pues vamos a ver cómo investigamos las dos soluciones para ambos denominadores, que no causan 0 abajo. Si la x es negativo 1 medio, ¿en qué se convierte el primer denominador? Pues el x más 1 se convierte en negativo 1 medio más 1, que será negativo 1 medio sobre 2 más 2 medios, ¿verdad? Porque para yo sumar negativo 1 medio más 1, el 1 recuerden que está sobre 1, así que tenemos unas fracciones heterogéneas, el 2 y el 1. Buscamos el denominador común, que sería el 2, ¿verdad? Así que la primera fracción que ya no tiene se queda igual, negativo 1 medio más, y el 1 se convertiría en 2 medios, ¿verdad? Porque como tengo que multiplicar el 1 por 2 para que se me convierta en el denominador común, que es 2, el 1 de arriba también lo multiplicamos por 2 y dado. Y ahora pues sería sobre 2, y combinamos los numeradores, ¿verdad? Menos 1 más 2, 1. Y eso, fíjense que no nos dio 0, no hubo problema con el primer denominador. Y el segundo denominador, que es x, pues tampoco es 0. Porque ¿en qué se convierte ese segundo denominador cuando la x es negativo 1 medio? Pues precisamente en negativo 1 medio. X igual a negativo, el otro denominador, x igual a negativo 1 medio, tampoco da 0. ¿Verdad? El otro denominador, que es x, que vale negativo 1 medio, tampoco es 0. Así que esta va siendo una solución válida. ¿Verdad? Si la x vale, esta recuerden que es la prueba, perdónenme, que es obligatoria, ¿verdad?
si para el otro valor, para x igual a 3, vamos a ver, ¿en qué se convierte el primer denominador? En x más 1 se convierte en 3, que es la x, más 1, y eso da 4, que no es 0, no hay problema con eso. Y el otro denominador, que es x, pues se convierte en 3, porque la x es 3, tampoco es 0, así que esta tampoco es solución extraña. Así que fíjense que esa ecuación fraccionaria tenía dos soluciones, ¿verdad? Claro, ninguna de ellas son dos soluciones porque ninguna de ellas salió extraña. Muy bien, pues ahí tenemos un ejemplo de ecuaciones que cuando usted las resuelve se convierten en una cuadrática. Puede ser convertido en una de tipo cuadrático, ¿verdad? Pero generalmente eso ocurre cuando usted está resolviendo ecuaciones fraccionarias. Y ocurre específicamente cuando usted está tratando de eliminar los denominadores, las fracciones de la ecuación fraccionaria. La ecuación, en vez de convertirse en una ecuación lineal, se convierte en una ecuación cuadrática. Eso pasa. Bueno, vamos a ver entonces otro tipo de ecuación. Vamos a continuar aquí. Y vamos a ver la definición que tenemos aquí. Dice: una ecuación cuya incógnita forme parte de algún radicando, o sea, ¿qué quiere decir que forme parte de algún radicando? Que la incógnita esté metida dentro de alguna raíz cuadrada, raíz cúbica, la que sea, ¿verdad? Dentro de alguna o de algún radical se llama una ecuación irracional o radical. Una ecuación irracional o radical. Por ejemplo, mire, esta ecuación, raíz cuadrada de x menos 3 más 2x cuadrado igual a 5 es irracional. ¿Por qué? Porque fíjense que la incógnita, que claramente es x, forma parte de este radicando que está dentro de ese radical, ¿ven? Fíjense que está aquí afuera también, fuera de un radical, pero una vez aparezca en por lo menos un radical, la incógnita, ya eso es una ecuación radical o irracional, ¿ven? Fíjense en este otro, que dice la raíz cuadrada de 5x a la 5 más 8x más la raíz cuadrada de 3 igual a 0. Esa ecuación, fíjense que no es irracional. No es irracional. Porque fíjense que aunque tiene radicales la ecuación, la incógnita no está dentro de ninguno de ellos. Fíjense que aquí el x a la 5 está afuera. O sea que esto es, la raíz cuadrada de 5 es el coeficiente que está multiplicada por x a la quinta, que está fuera del radical. Y acá aparece un radical, raíz cuadrada de 3, que no contiene la incógnita. Así que a pesar de que esa ecuación contiene radicales, como la incógnita no está dentro de uno de ellos, esa ecuación no es irracional. O sea, también podemos decir que no es radical. Recuerde que una ecuación de esa forma se le puede llamar irracional o se le puede llamar radical. ¿Vale? Fíjese en este otro. Ajá. Vamos a seguir acá. Como tercer ejemplo, fíjense en esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación literal. La ecuación literal. 2a cuadrado, 2a por la raíz cúbica de x cuadrado más 5 igual a 3a. Bueno, hay dos variables, ¿verdad? ¿Cuál de ellas es la incógnita? Pues la que le pidan.
por la que pidan resolver, ¿verdad? Si yo le pido resolver para la A, pues entonces la incógnita es A. Y en ese caso, esa ecuación que contiene un radical no sería irracional, porque fíjense que la incógnita A no está dentro de ningún radical. No es irracional, ¿verdad? Si la incógnita es A. Pero es radical o irracional, ¿verdad? Estamos usando aquí los mismos términos, los dos términos, puede ser irracional o se puede llamar radical. Si la incógnita es X, ¿por qué si la incógnita es X, entonces sí es irracional o radical? Porque fíjense que la variable X sí aparece dentro de un radical, forma parte de este radicando X cuadrado más 5 que está dentro de esa raíz cúbica. Fíjense. Así que fíjense que una ecuación puede ser que sea irracional si una de las variables es tal, o que no sea irracional si una variable es otra cosa, ¿verdad? Dependiendo de si la variable por la cual usted vaya a resolver está dentro del radical o no, la ecuación pues será irracional o no. Bueno, ¿cómo se resuelven las ecuaciones irracionales? Vamos a ver entonces lo que conocemos como el método, ¿verdad? El método de solución. Método de solución. Pues mire, lo que usted va a hacer es que usted va a eliminar todos los radicales, pero vamos a poner aquí entre paréntesis porque eso generalmente se eliminan todos, generalmente de uno en uno. Todos los radicales que contengan a la incógnita. Claro, si nada más hay un solo radical que contiene la incógnita, pues ya. Pero si contiene más de uno, usted va de uno en uno. ¿Okay? El radical que vayamos a eliminar se deja solo en uno de los dos lados de la ecuación. ¿Okay? Si usted quiere eliminar, si nada más la ecuación tiene un solo radical con la incógnita, deja ese radical solito en el lado izquierdo, por ejemplo, o lo puede dejar en el lado derecho. Y si tuviera más de un radical con la incógnita, entonces pasa uno de ellos al lado izquierdo y los otros los pasa al lado derecho. Elimina ese que puso al lado izquierdo y entonces pasa el otro que vaya a eliminar con la incógnita al lado izquierdo, etc. ¿Y cómo lo elimina? Aplicamos el teorema de radicales que dice lo siguiente: si usted tiene una raíz enésima de algo y lo eleva a una potencia que es igual que el índice, sale lo que está adentro, sí, o sea, sale el radicando, perdón, sin el radical. ¿Se acuerdan? Si usted tiene una raíz enésima y le eleva a la n, se elimina el radical, sale lo que está adentro. Bueno, pues eso es fundamentalmente cómo es que se resuelven ecuaciones irracionales. En la segunda parte de esta lección vamos a comenzar a ver ejemplos de cómo resolver ecuaciones irracionales. Nos vemos entonces ya mismo.